buen día. Somos el grupo 33. Estamos conformados por Manuel García, Edgar Rangel, Yerly Quintero y yo, Isabela Restrepo. Nuestro trabajo se trata sobre las diferencias en la atención selectiva, específicamente en la búsqueda visual, entre estudiantes universitarios según su consumo habitual de cafeína. Para hablar sobre esto, nosotros iniciamos hablando sobre la definición de lo que es la atención y acogimos el término de Carboni de 2021 en el que se define la atención como un proceso en el que se le asignan recursos cognitivos a estímulos, evaluándolos y diferenciando un poco su prioridad entre los más importantes, priorizándolos, y los que no son tan importantes, inhibiéndolos. Esto lo aterrizamos pues a la atención visual, que es básicamente acoger este término y hablarlo sobre la percepción visual, sobre el campo visual. Para hablar específicamente sobre la tarea de búsqueda visual, que es básicamente la capacidad de encontrar un objeto o encontrar una forma o un color o algo dentro del campo visual y esta capacidad de seleccionarlo rápidamente. Existen evidencias científicas, las cuales utilizamos y sobre las cuales nos basamos, que dicen que el consumo de cafeína entre moderado y alto generan una optimización en este trabajo de selección y de búsqueda visual en el tiempo de reacción. Se dice también que se optimiza el control ejecutivo generando un estado de vigilancia. Por eso es que nosotros dentro de este trabajo queremos responder a la pregunta siguiente. ¿Qué diferencias existen en el promedio de tiempo de respuesta de la tarea de atención selectiva, búsqueda visual, según el consumo de cafeína en estudiantes consumidores habituales de cafeína y consumidores ocasionales de cafeína de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz? Listo, ahora vamos con la parte de método. El método de la investigación se desarrolló bajo un diseño cuantitativo, descriptivo, comparativo y se orientó a analizar las diferencias de la atención en la búsqueda visual según el consumo de cafeína. La muestra fue no probabilística por conveniencia y se incluyeron 32 personas, de las cuales eran hombres y mujeres entre 18 y 21 años. De estas 32 se dividieron en dos grupos. Cada grupo de 16 personas, en las cuales unos eran consumidores habituales de cafeína y los otros eran consumidores no habituales de cafeína. Entre esos 16 eran 8 mujeres y 8 hombres. El instrumento que se utilizó fue el software de SciTalkit, en el que los participantes tenían que buscar la letra T de forma vertical y color rojo frente a varios distractores que había. Cuando la persona observaba la letra T, tenía que oprimir la tecla espaciadora. Si no estaba, no la tenía que oprimir. Acá se registraron los tiempos de reacción y los aciertos, y en total fueron 50 ensayos. Para clasificar los niveles de consumo de cafeína, se utilizó la calculadora de International Food Information Council y cuando ya se tuvieron todos los datos, primero se pasaron a un Excel y el Excel ya se pasaron al JAS para pues poderlos analizar. Y todo esto se hizo bajo los lineamientos éticos de la Ley 1090 del 2006 y la Resolución 8430 de 1933, clasificando esto como una investigación sin riesgo. Continuando con los resultados y basándonos en las gráficas que vemos aquí en el póster, podemos decir que este estudio demuestra que el alto consumo de cafeína no influye en la precisión de los estudiantes, pero sí ralentiza y desestabiliza su velocidad de procesamiento visual. Por un lado, tenemos que el rendimiento en la precisión fue prácticamente idéntico entre ambos grupos. Medidas de 48 aciertos, que pues, fue como la media, lo que estadísticamente representa un efecto casi nulo de 0.104. Y se refleja en la figura 2 claramente con dos curvas casi calcadas y concentradas cerca del puntaje máximo. Por otro lado, en el tiempo de reacción podemos ver que
el grupo de alto consumo fue notablemente más lento, con una media de 1249 milisegundos, y disperso, frente a las personas de bajo consumo, con una media de 1095 milímetros sobre segundo. Esta diferencia se visualiza en la figura 1, donde la curva verde de alto consumo es un poco más achatada y extendida, casi hasta los 2000 milisegundos, en comparación con la curva naranja, que es la del bajo consumo. Esta ya sí es un poco más alta y más compacta. Aunque la prueba de estudio no arrojó una diferencia significativa, que este tiene un resultado de 0,110. El tamaño del efecto moderado sí confirma un impacto real donde la cafeína, lejos de acelerar a los estudiantes en este proceso cognitivo de la atención, vuelve sus reacciones visuales más lentas y consistentes. Bueno, como dijo mi compañero, los resultados demuestran que no hubo una diferencia grande entre personas con alto y bajo consumo. Esto se ve respaldado por la teoría del antagonismo de la adenosina, donde explican que un alto consumo de cafeína puede causar ciertos malestares como dolor de cabeza o mareos, lo que permite que la atención llegue a verse afectada cuando la persona consume demasiada cafeína durante mucho tiempo o digamos que puede consumir durante mucho tiempo y deja de consumir, entonces genera esto que podría eh, explicar el por qué en nuestro caso la diferencia entre personas con mucho consumo y poco consumo no tuvieron una diferencia tan alta. Esto mismo también se comparó con la respectiva revisión empírica que se realizó, en este caso Loris y Juvenal, donde ellos decían que había una diferencia entre la reducción significativa entre los tiempos de reacción y una aceleración en la evaluación de estímulos, es decir, que iba a haber una diferencia entre personas que consumían y no consumían. Nuestro estudio no llegó a esto, entonces lo que quiere decir que no hubo una validez externa donde se pudiera generalizar a partir de nuestra muestra con otras personas con diferentes muestras y demás, y con una validez interna donde técnicamente nuestro estudio no fue capaz de permitir y encontrar las variables extrañas que nos permitieran llegar a unos resultados donde se notara esa diferencia. Y asimismo, em, se espera que los estudios que se deseen realizar sobre este tema, eh, esos diferentes estudios encuentren estas variables, las tengan presentes y puedan realmente mostrar esa diferencia que se espera en la parte empírica y en la parte teórica de consumidores de bajo y alta cafeína. Asimismo, pues se espera que estos estudios sean relevantes para la parte de la psicología cognitiva, la psicología clínica y la psicología educativa, pues como se sabe, las bebidas normalmente tienen cafeína y demás, entonces es algo importante ver cómo la cafeína puede afectar la búsqueda visual y como la parte de la atención respecto a, digamos, nuestra población, que fue los estudiantes universitarios. Muchas gracias.